os traigo el segundo vídeo cómo desbloquear la BIOS en los modelos ProBook y LTBook. Yo en este caso traigo el ProBook 4510S. No sirven para todos los ProBook y menos para los que son más recientes, que tienen un sistema Wi-Fi, ¿vale? Os tenéis que guiar en un principio en el formato de cuando intentáis entrar en la BIOS, ¿vale? Ahora vamos al ordenador y seguimos con la explicación. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hacer un resumen del primer vídeo, que era cargar este archivo, que es un ejecutable USB Imagen Tool. Lo cargamos, conectamos un USB mínimo recomendable de 8 GB, lo seleccionamos, le damos a restaurar, seleccionamos HPBR Win32, le damos a abrir, le damos que sí y ya está preparando el USB. Le damos a salir y este es el USB, ¿vale? Si entramos en la estructura, aquí la carpeta bin, ¿vale? Aquí aparecen todos los modelos para quitar la contraseña, ¿vale? Cuando arrancamos del USB, que luego lo haremos cuando seleccionamos en nuestro modelo, directamente es un ejecutable y lo que hará es poner la seguridad de la BIOS en modo de fábrica, ¿vale? Pero estando en esta carpeta de aquí, el empaca, vemos que el que desarrolló este programa dio la opción de intentar quitar la contraseña de la BIOS directamente, ¿vale? Os tenéis que descargar en primer lugar lo que es vuestra BIOS, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el que lo voy a hacer en este video tutorial es un HP ProBook 4510, ¿vale? Está aquí, es un ejecutable. Si entramos en propiedades, es una extensión S, pero lo podemos abrir con WinRAR. Una vez que vosotros habéis descargado vuestra ROM, ¿vale? Esto es importante que aparezca siempre, ¿vale? El HPQ Flash, ¿vale? No os tenéis que guiar, pues, en muchas de las BIOS cuando se la descarguéis esto siempre aparecerá, pero lo que nos interesa en este caso es la ROM. Seleccionamos abrir, ¿vale? Y dentro, aquí es donde podéis saber si con este vídeo tutorial si os va a funcionar o no, ¿vale? Un segundito, te lo pongo para que lo veáis mejor. Esta es la ROM, extensión bin y extensión chip, ¿vale? Como veis aquí, ya este desarrollo ya tiene preparado. Le cambian el nombre, lógicamente, porque claro, lo hace acorde al programa. En la opción que vamos a elegir después, que es la opción 5, entrará en esta carpeta, intentará cargar estos ejecutables, esta ROM, ¿vale? Para quitar la contraseña. Y posiblemente, si vosotros cuando se descargáis vuestra BIOS, ¿vale? Os aparece estos dos archivos, tienen muy buena pinta, y esto lo vamos a comprobar después, luego más tarde. Cogemos, lo seleccionamos y lo metemos en esta carpeta de la BIOS del USB, que antes lo hemos creado con el USB Imagen Tool, ¿vale? Ya lo tenemos aquí y salimos y nos vamos al ordenador. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en el portátil, ¿vale? Aquí tenemos el USB, lo conectamos. Vamos a iniciar primero el portátil para que veáis que no se trata de corte de vídeo ni otra historia, ¿vale? Intento ser lo más fiel posible al respecto. Encendemos, pulsamos la tecla F10. Y como veis,
Esta BIOS tiene una contraseña, ¿vale? Apagamos del botón de inicio, lo volvemos otra vez a encender y pulsamos la tecla F9. Y seleccionamos el USB intro. Es aquí el programa de primer vídeo tutorial donde elegimos la opción número 1. Escribimos en este punto 2, que es esta opción que elegimos, donde aparece para qué modelos son, ¿vale? Hay muchos modelos que no aparecen en esta lista, por esto este vídeo tutorial. Y coger la ROM que hemos descargado, abriéndolo con el WinRAR y metiéndolo en esta carpeta del USB una vez que lo hemos creado, ¿vale? Vamos a volver a salir. Para hacer este vídeo tutorial pulsamos la tecla F9 otra vez para arrancar desde el USB. Aquí escribimos 2 igual. Y en vez de utilizar la primera opción o la segunda opción, vamos a utilizar la opción 5 para que entren en esa carpeta, intenten quitar directamente la clave que tenemos puesta en la BIOS, ¿vale? Shotgun, escopeta, es decir, seleccionamos la opción 5, intro, y presionar una tecla para continuar, ¿vale? Ahora lo que va a hacer es intentar quitarlo directo en la contraseña. No va a intentar de instalarle la seguridad en fábrica de esta BIOS en concreto. Simplemente tenemos que darle a cualquier tecla y nada más, ¿vale? Ignorar toda esta advertencia. Ahora tenemos que darle una tecla para salir. En ocasiones dando una tecla vamos a salir y se va a quedar el ordenador directamente encendido, pero en pantalla blanco, ¿vale? Simplemente tenemos que pulsar el botón de apagado y volver otra vez para reiniciar y intentamos entrar en la BIOS. Pulsamos una tecla para continuar. Aquí está. Como veis, se queda tal cual. Hay veces que sí y veces que no. Esto depende de cada modelo. Aquí simplemente damos al botón de apagado, lo apagamos. Aquí no hay ningún tipo de riesgo. Lo volvemos a encender y pulsamos la tecla F10 para entrar otra vez en la BIOS. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Ha quitado, en esta ocasión ha quitado la contraseña, y esto puede funcionar en muchos modelos de la ProBook, pero lo importante es que cuando descarguéis la actualización de la BIOS tenga la ROM.